Bien, amigos, la revista tenemos aquí al ingeniero Ramón Alburquerque. Después de las elecciones que dieron al licenciado Abinader la reelección, no habíamos tenido al ingeniero Alburquerque. En el tiempo que vamos a conversar con el ingeniero, tiempo que le agradecemos muchísimo, quisiéramos decir que no vamos a hablar de qué cargo él va, de si va a energía y mina, de que nada de esas pendejadas. Nosotros queremos decirle a los amigos de la revista, Ramón Alburquerque es un fenómeno de estudio de la política en República Dominicana. No existe ningún político con aspiraciones presidenciales que tenga una formación integral más completa que Ramón Alburquerque. Esa afirmación puede parecer una quimera, pero nosotros podemos probarlo a quien sea en cualquier momento. Primero, Ramón Alburquerque fue director del Instituto Dominicano de Tecnología, que es una institución que creo que pertenece al Banco Central de la República. Es tecnología solamente. Fue secretario administrativo de la presidencia. Secretario técnico de la presidencia en el gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco. Fue presidente del Partido Revolucionario Dominicano. Ha sido precandidato presidencial del PRD en 2 o en 3 ocasiones. Y ha sido electo en su provincia natal en 4 ocasiones, de las cuales 3 ha sido presidente del Senado de la República. Nosotros quisiéramos conversar con Ramón Alburquerque sobre cuál es la agenda que, en caso de él haber sido beneficiado con una candidatura ganadora en el 24, o si el presidente de la República se sienta con Ramón Alburquerque después de una pre-campaña, que es bueno decir que no es República Dominicana el único país en que las campañas internas para las convenciones internas a veces son más duras que las propias campañas nacionales. Lo digo porque algunos pensábamos que Ramón Alburquerque durante la campaña, la pre-campaña, se excedió un poco en cuanto a la crítica al gobierno y algunas acciones de su partido. Pero eso no es raro ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Quisiéramos pedirle, ahora que ya él es, como tiene que ser, miembro de su partido, quisiéramos preguntarle, en caso de que se le consulte, cosa que no se le va a consultar porque los presidentes saben muchísimo, de que se le consultara cuáles deben de ser las prioridades de un gobierno que no se va a reelegir y que entonces haces lo que siempre soñó, como decía Balaguer. Muchas gracias. Gracias. A Revista 110 y a ustedes que la personalizan por esta invitación. Lo lógico, lo fundamental en toda nación capitalista y aún no capitalista es la seguridad social. Porque la seguridad social es el mecanismo lo más trascendente después de la Constitución de la República, que cuida al ser humano desde su concepción hasta enterrarlo en el cementerio. Por eso la seguridad social tiene una parte que es la salud, un componente que es salud, pensiones, y el otro lo previsional. Y si esa previsionalidad, es decir, la acumulación de esos fondos para su pensión se maneja de manera dinámica, incluso antes de que reciba la pensión puede vivir recibiendo préstamos para la vivienda y todo
una aclaracióncita. Salud, calidad de vida desde el nacimiento hasta la muerte, con pensiones, seguridad social. ¿Los planes sociales subsidiados se consideran seguridad social o eso los países deben de repensar en esos planes? No, no constituyen parte de la seguridad social, sino de la lucha contra la remanencia de la pobreza. ¿Cómo es? ¿Lucha? De la remanencia o el remanente de la pobreza. Ah, ya. Porque en Suiza no hay planes sociales. Pero en Estados Unidos sí. Pero en Estados Unidos sí, porque... Sin ser pobre. No, al ser Estados Unidos una nación capitalista que se hizo su capital en base a la esclavitud en sus inicios, en sus acumulaciones originarias, luego fue en base a lo tecnológico, a la explosión tecnológica y al aprovechamiento de sus recursos. Pero Suiza hizo su capital originario en el mercenarismo, porque la población de Suiza, cuando fueron formándose, eran las familias de la gente, de los mercenarios que estaban peleando por cuenta de otros, que para proteger su familia se metieron en el centro de Europa, en esa montaña, para estar seguros, y entonces los que tenían castillos, tenían en tiempo del feudalismo, le depositaban su salario allí para su familia, y allí fue entonces naciendo el sistema bancario y todo. El capitalismo suizo tiene una naturaleza distinta al capitalismo de Estados Unidos. Como la seguridad social es prácticamente un gasto, ingeniero. Es decir... Es una inversión, pero porque no si es usted, un gasto, me refiero a que hay que calcularlo como un gasto. Es una acumulación, debe hacerse por acumulación. Sí, pero porque es una de las cosas que más pesa en un pero presupuesto. quiero decir, la seguridad social es un aporte que va haciendo la propia persona y para quien él trabaja cuando tiene relación de dependencia. Entonces, uno tiene la tendencia a llamar gasto a lo que son erogaciones del gobierno, pero en la seguridad social el gobierno, si bien tiene por la deuda social que hacer aporte a la seguridad social, pero el grueso de los ingresos de la seguridad social proviene de los empresarios y del propio trabajador. Ingeniero, mire, deme un minuto. Usted conoce por dos razones. Primero, porque lo estudió. Segundo, porque lo vivió. Y tercero, porque recientemente quizás haya sido la petición mayor que le hacen a un candidato en la calle. Mi pensión es bajita, yo quiero que me la ajusten, pero recuerde dos cosas. La salud no tiene precio, Claro, pero tiene un costo. tiene un costo. Y nunca el costo, el patrón y el sueldo del descuento van a alcanzar. Y segundo, la pensión con la indexación es difícil lograr que una pensión de hoy te alcance dentro de 20 años. No, Háblenos qué se hace en esos casos. No, sobre todo que el sistema que creamos aquí, y déjeme decirle, fíjese cómo es, si hubiera sido en Estados Unidos, a ese sistema de la seguridad social lo hubieran llamado la ley Alburquerque, porque fue a mí que se me ocurrió. Fue a mí que se me ocurrió aquí. Así es que le dicen allá en Estados Ningún Unidos. político se le ocurrió eso. A nosotros fue que... Claro, ya lo hicimos tarde porque teníamos que Sí, hacerlo. pero ¿fue Albuquerque porque la propuso o porque fue en su gestión de presidente? No, Porque por salud, mire, las dos salud, cosas. seguridad social, la ley de incentivo industrial, todas las leyes que se hicieron en 12 años, usted era el presidente. No, esa fue que la concebimos, la redactamos, la sometimos y la aprobamos. y fuimos entonces el que trabajó tanto como senador como presidente. Pero bueno, vamos a seguir en el listado de cuáles son los temas prioritarios. La seguridad social es un tema prioritario de primer orden porque en cualquier país donde no hay un buen sistema de seguridad social habrá pobreza e indigencia para siempre. Para siempre. Y este país tiene que corregir ahora urgente
esto de la informalidad sobre toda otra nación, porque si el 58% de nuestras actividades son informales, eso quiere decir que el 58%, el 60%, de los trabajadores dominicanos no están afiliados a la seguridad social. ¿No? Entonces, eso tiene una magnitud y una trascendencia total. La prueba es que hay 5,5 millones en el subsidiado. Pero claro, pero entonces, ¿y qué país puede desarrollarse subsidiándose a sí mismo? Hoy la riqueza, la pobreza puede llegar a riqueza subsidiándose a sí mismo. Punto número 2. Sí. Seguridad social 1. Punto número 2. El punto número 2. Tiene que haber un sistema de generación de energía, transporte de energía, distribución de energía, más allá de toda duda. Es decir, integrar todo, además de lo que tenemos. No. Entonces, que el sistema eléctrico del país sea de primera calidad, de primer orden. Que no haya duda de dónde va a salir el suministro. Por eso nosotros decimos que así como están, ¿qué están haciendo las naciones con mejor planificación y las naciones más organizadas y al mismo tiempo las más ricas del mundo hoy? Energía alternativa. Que participan todas todos están de acuerdo en que la energía alternativa es el camino, que la energía renovable y limpia y sostenible es el camino, pero todas están ahora reforzando sus instalaciones en carbón. En carbón. Alemania lo había prohibido, estaba desmontando su planta y ahora están en carbón de nuevo. En carbón de nuevo. Estados Unidos, que tenía 1.300 plantas a carbón, las redujo casi a 600, pero aumentando su capacidad, reduciendo la contaminación y haciendo esto. También China había proclamado que para el 2050 iba a ser neutro en huella de carbón, pero averigüe lo que están haciendo. Pero Japón, por igual, y también todos están revaluando la energía nuclear para la generación de electricidad. El camino que tomemos, tenemos que seguir siendo entusiastas y desarrolladores de la energía hidráulica, pero esta ya tiene límites porque la cantidad de ríos y la cantidad de cursos de agua aprovechable para la energía, eso tiene su límite, siendo una islita pequeña, de alturas moderadas, no tenemos nieve permanente, nuestros ríos se nutren solo de la lluvia y eso tiene limitaciones. El sol ahí no deberíamos tener, pero sabemos las limitaciones que tiene la energía solar, que no es gestionable. El sol no sale de noche, en las temporadas huracanadas con muchas nubes. ¿Y el viento? Y el viento también es aprovechable y todo eso, pero fíjese los años que ya tenemos y todo, y entre las dos no pasan de 7%. Bien. Entre las dos, en total, el país. Tercero, ingeniero. Perdón, en total el país solo genera de su totalidad de energía, que tiene cerca de 6,000 megavatios y que está consumiendo a veces en un día hasta 80 gigavatios por hora está consumiendo el país ya. Ha llegado a 3.530 megavatios por hora, es decir que son récords los que estamos viviendo ahora por el calentamiento y por los calores intensos. Toda la energía renovable es un 16%, todavía estamos en un 84% en fuentes fósiles. Tercer tema. El tercer tema es fundamental. Nosotros tenemos que mejorar la educación porque es la forma que podemos crear una infraestructura de conocimiento humano para nosotros entonces incursionar en lo que es la tecnología del futuro y ya del presente, que es la total digitalidad y la inteligencia artificial. Educación.
educación ¿A qué nivel, ingeniero? a todos los niveles. ¿Por qué? Porque la educación, primero, es una de las actividades fundamentales de los pueblos. La educación mueve, fíjese, la educación le mueve la alimentación de los niños, los uniformes, los libros, y la recreación y las plantas físicas y los maestros. La educación hoy aquí en nuestro país es un 4% del PIB, pero eso tiene que evolucionar rápidamente a un 6 o un 7% del PIB. La educación ya, ¿cuáles son las empresas? Vamos a hacer un recuento mejor. Antes las empresas eran todo manuales o mecánicas, pero ya todas son digitales. El 90% de las empresas, las actividades son digitales. ¿Cuál es la gran crisis del mundo ahora mismo? No es ni el petróleo ni las guerras, es la escasez de chips o de semiconductores, de circuitos integrados o de microchips. Esa es que Europa y Estados Unidos cometieron el error en los años 85 en adelante en lo que se llama en inglés outsourcing, es decir, de mandar fuera hacia Asia la fabricación de los semiconductores buscando precios más bajos. Bien. Entonces, ¿qué ha creado eso? Que hoy Taiwán, por eso, usted no se ha dado cuenta Sí, que que Taiwán hoy es un motivo de rivalidad y de confrontación como nunca. ¿Y qué ha pasado? Que Estados Unidos le había aceptado a China que Taiwán fuera de ellos, pero ahora defiende a Taiwán como si fuera suyo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que en Taiwán, Morris Chan, un chino que nació cerca de Beijing, que se educó en Estados Unidos, llegó jovencito, empezó espionero en la fabricación de los semiconductores en Texas Instruments. ¿Qué es un semiconductor? Un semiconductor Al público. es un mecanismo que sintetiza una serie de órdenes o mandatos para que las máquinas parezcan que tienen voluntad humana, tomen decisiones. Un auto, antes usted subía el vidrio con una maniguetita. Ahora es con dándole a un botón, a un touch, todo digital. Eso es. Ese botón tiene debajo un chip que sabe que al tú tocarlo o a debe veces de subir el vidrio. 2 o 3, como si fuera debe de prender el cable. como si fuera una voluntad humana. Pero perdón, el chip Ejecuta la orden. tiene varios nombres, el chip, para que la gente entienda. Se le llama semiconductor o circuito integrado. Bien. O microchips en inglés, o chips. ¿Y Bien. qué es en realidad? Es un circuito que conecta al transistor con el resistor, con el condensador y el diodo. Bien. Esas 4 nódulos decisionales En la tarjeta. juntos forman una tarjetita que parece tener casi voluntad humana, y lo más grande es que eso se hace de una oblea de arena de playa, que como es óxido de silicio, se convierte en unos rolitos y luego se corta bien fino, y ahí se colocan todos esos elementos con una robótica a unas velocidades. Taiwán hoy produce el 54%, 55% de los semiconductores normales. Bien. Y el 92% de los complejos. Perfecto. Y ya tenemos parte del programa. Seguridad social, energía, educación. La salud. Ahora, tengo el asunto. ¿Cómo nosotros vamos a conseguir los recursos para llevar a cabo y lograr insertarnos dentro de un sector de país por lo menos desarrollado un poquito, no demasiado? Ingeniero, le propongo algo. Una cosa: trabajo, mano de obra y minería. Háblenos de esas dos cosas. Sí, digo, eso es lo que le iba a proponer, que para que termináramos diciendo cuáles son las cosas fundamentales para dar el salto al desarrollo y luego decir cómo. Bien, 4. Bien, mire, los recursos naturales en sentido general
porque los recursos naturales son la base del desarrollo de los pueblos. ¿Qué es desarrollar un pueblo? El desarrollo de un pueblo es el conjunto de actividades que pueden ser por evolución o por planificación dirigida, que consiste en aprovechar las materias primas de los recursos naturales, transformarlas mediante tecnologías adecuadas para producir los bienes y servicios necesarios a la satisfacción de la sociedad misma y para poder intercambiar con sus vecinos o con otros pueblos amigos. Ese conjunto de actividades sucesivas de agregación de valor es lo que se llama desarrollo. Por ejemplo, gracias a Dios que ahora el cacao está vendiéndose a 27,000 pesos el quintal, pero duró 30 años a 5 a 6 mil pesos. Sí. Entonces, cuando usted vendía una libra de cacao a los suizos, los que ganaban dinero eran ellos, porque ellos que nunca han visto una mata de cacao, ni una mazorca tampoco, entonces cogían esa libra de cacao con una libra de azúcar y 1 litro de leche y nos lo devolvían entonces en miles de chocolatines, que una sola cajita vale 500 pesos y nosotros dimos la libra entera de cacao por 50 pesos. Eso es, el que produce el cacao y lo vende casi regalándolo, ese es un subdesarrollado, ese es un infeliz atrasado. El sabio que compra la libra de cacao para transformarla y agregarle valor. Sí, ese es un solo elemento. Pero si se va a minería, entonces vamos a la minería. Que viene el oro, es bueno que venga, en vez de irse en lingote y venir y vendernos. Pregunta, usted, si estuviera en sus manos el gran conflicto que hay entre medio ambiente y recursos naturales para poderlo explotar sin perjuicio, ¿usted fusionaría esos dos ministerios? No es necesario. Para que no haya discusión. No es necesario, ni creo que haya ese gran conflicto. A veces es que hay demasiada politización que llega al extremo de la politiquería. Y a veces los pueblos se llevan de los ignorantes mientras los que saben callan. ¿Por qué digo esto? Porque ahora mismo, si no hubiera minería, nada de lo que está aquí existiera. No puede existir la televisión sin minería. Es más, ahora menos. ¿Por qué? Porque los 17 metales que se extraen de las tierras raras. ¿Qué son tierras raras? Las tierras raras son unos materiales de óxido. ¿Son minerales? Son minerales oxidados de las rocas madres originarias que eran sulfuro, se vuelven óxido y se le llama tierra rara porque existen casi en todas partes, pero en pocas aparecen como minas. Porque es como el oro existe hasta en las aguas del mar, pero en pocos lugares aparecen esas anomalías como minas, donde la concentración de oro está muy por encima de lo normal. ¿Y a qué se llama mina? Aquel lugar donde un determinado metal o varios aparecen en una concentración muy por encima de lo normal, por eso es aprovechable. Entonces las tierras raras tienen esos 17 elementos que va desde el cirio, el escandio, el sumario, el hafnio, el galio, etc. ¿Y a partir de qué año se comenzó a hablar de eso? No, eso ya desde pasada la Edad Media empezó. ¿Es tan viejo eso? No, claro, empezaron a advertirse, pero a través de los años se fueron entonces identificando no solo ya los minerales, sino los metales, porque la gente confunde usualmente metal con mineral. Mineral es la roca del cual se extrae el metal. Metal es el elemento químico. De manera
que una cosa no es la Y otra. la mayor cantidad de elementos de tierras raras, ¿en qué parte de la industria se usa? En todos los teléfonos, toda esta transmisión por las ondas Hertz, Lo que usted de la explicó televisión, ahorita de la radio, de los misiles, todo lo que es inteligencia artificial, todo lo que es TICs, tecnología de la información y las comunicaciones, todo esto viene de ahí. De esos 17 metales. ¿Cuáles son las cualidades que tiene? Casi las mismas que tiene el oro, pero otras más. ¿Cuál? Que son magnéticamente regulables. Magnéticamente ¿Qué información regulables. tiene usted sobre presencia en cantidades que podemos nosotros beneficiarnos en tierras raras? Aquí no hay, ¿verdad? Bueno, aquí se ha dicho que por pedernales aparecen, pero yo no he visto hasta el día de hoy ningún informe que merezca credibilidad o que nos diga que estamos próximos a hallazgos. Lo que he visto son informes muy someros que hablan de ello, pero con mucha fábula. Entonces eso es como hablar de petróleo aquí. No sé por qué nos es tan duro decir aquí no hay petróleo. Hay indicios, pero nunca... Le voy a hacer una pequeña anécdota. En el año 1962 eligieron a Bosch presidente de la República. Y un amigo suyo y mío, usted llegó a conocerlo, le escribió una carta desde América del Sur. Él se encontraba allá trabajando en una mina y le dijo: yo soy dominicano y puedo ayudarlo en su gobierno. Soy geólogo. Y Bosch lo invitó y lo nombró en minería. Gerard Ellis. Gerard, exacto. Era hijo de belga, ¿no era? Sí. Cuando le dice eso, resulta que le pidió 6 meses para hacer un estudio, porque el único que sabía de mina que era Pompilio Brauer. Sí. Y entonces le pidió 6 meses. Ahora, ¿qué posibilidad hay de que haya un estudio verdadero de la minería en este país? O si todavía nada más estamos hablando de oro y de algo que tienen los chinos ahí en No, Piedra mire, Blanca. este país, nuestro país merece ser estremecido con un reenfoque minero. ¿Por qué? Las únicas minas metalíferas que hay en el país, las otras son canteras, arcillas y cosas así. No están en la cordillera central, que es el eje fundamental de este país desde el punto de vista de montaña. No están ahí. Están en una pequeña sierra que se llama la Sierra de Yamasá. Cuando usted va para San Francisco... Sierra Prieta, ¿eh? No, óigame bien. Cuando usted va para San Francisco, de la autopista Duarte, antes de llegar a La Vega, usted dobla a la derecha, ¿verdad? Sí, en el cruce de Ahí Cantro. empieza, esa loma que usted encuentra a la derecha, ahí empieza la Sierra de Yamasá, como un desprendimiento o una individualidad, y termina dentro de Monte Plata. Ahí es que está Falcon Bridge, ahí está Falcondo, ahí está Ahí está el oro. Barrick Gold, ahí está Cormidón. En la cordillera central no hay ninguna mina en operación de extracción, pero esa cordillera, esa Sierra de Yamasá, eso es un pedacito. En La Vega hay un poquito ahí. En La Vega, sí, ahí en Loma Miranda Sí. hay, pero no está en explotación. Exacto. Y en Loma Ortega se hizo algún trabajo. Entonces la cordillera central que arranca aquí en Pedro Brán y que sigue en Haití. En Sabaneta, ya en Santiago Rodríguez. No hay minas de explotaciones metalíferas. Entonces, no se ha hecho un trabajo donde el Estado haya estado, valga la redundancia, la tautología de sonido, encima de eso para saber qué tiene. Y cuando aparece, entonces hay Y términos. las grandes empresas con el satélite no han podido determinar Es nada. que eso no se las minas no se descubren
con satélites. Los satélites dan cierta información, algunas características. Los estudios geofísicos dan mucho más, los estudios geoquímicos dan también, pero hay que ir a la realidad, que son las calicatas, las perforaciones y ya el estudio en sí del cuerpo posiblemente mineralizado. Michel tiene mucho trabajando en el sentido de estas cosas que usted mencionó. ¿Cómo se van a financiar? ¿Con impuestos? Claro, no, los pueblos, los gobiernos sin dinero no sirven ni para echárselo a los perros. Oiga lo que yo estoy diciendo. Los gobiernos sin dinero no sirven ni para echárselo a los perros. Tienen que tener cuarto. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene una parte agradable y una parte dura. ¿Cuál es la dura? Que te impone el cumplimiento de las leyes, que te exige disciplina, que te cobra impuestos, que es el principal deber. Entonces, un gobierno sin dinero no puede tener políticas de asistencia social. Un gobierno sin dinero tiene que ver la pobreza, pero no puede hacer nada para luchar contra ella. Un gobierno sin dinero no puede luchar contra la criminalidad. Un gobierno sin dinero ve a su pueblo enfermo, pero no lo puede curar. Un gobierno sin dinero ese dinero que usted está señalando se puede disminuir haciendo que cada renglón de esto sea autosuficiente. Por ejemplo, usted haría que la energía se financie ella misma. Es que la energía está destinada a financiarse ella misma. Privatizando la energía. Perdón. Lo que ocurre aquí es algo que tenemos que resolver, porque a nadie se le ocurre que podemos seguir perdiendo un 34, un 35, cuando lo correcto en América Latina es que se pierde en promedio entre las pérdidas técnicas y de otra naturaleza es un 16%, pero nosotros tenemos en una de las distribuidoras un 40% de pérdida. ¿Por qué que las cosas cuestan más al Estado? Decíamos en nuestro comentario hoy que si yo voy a construir un hospital en el sector privado, o voy a construir una escuela, o voy a construir un hotel, lo que sea, una cárcel, yo veo que te dicen a ti, un proyecto de $100 millones, 1,000 habitaciones hoteleras, en todo eso, un gran proyecto de inversión. Cuando tú dices que el hospital tal terminó en 18,000 millones y le faltan 2,000, o a la cárcel de la Victoria que está lista, le faltan 2,000 millones, y tú lo ves que todavía con este gobierno la ejecución y el presupuesto lo está haciendo Subero Isa. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que al Estado realmente las cosas le cuestan más, aunque no haya corrupción en algunos casos. Bueno, no. El sector privado concluyen en la misma persona o en el mismo organismo, primero, la norma. El dueño decide lo que quiere hacer y esa es la norma. La ejecución, él puede hacer las cosas tan rápido como quiera y además impartir instrucciones. El gobierno tiene una serie de organismos a los que hay que supervisan, a los que hay que rendirle cuenta, y entonces necesita niveles de aprobación como son los ayuntamientos, sus salas capitulares. Y esa burocracia es lo que sube el precio de la cosa. Claro, no, pero también la capacidad de sus miembros. Para usted ganar una diputación o una senaduría, o para usted llegar a ministro, a veces solo necesita una buena amistad con el que gobierna, pero un porcentaje, y eso yo me he puesto a estudiarlo, un porcentaje, a veces un 30 o un 40% de la gente que está ocupando los cargos no tiene capacidad ni deberían ocuparlo. Bien. Y no hay nada más costoso que la indecisión, ni nada más costoso que el desorden. Y en las mentes desordenadas. Usted va a tener que venir algunos martes aquí. Su fuente de divisas preferida es la remesa porque entra toda, o tiene la preocupación de que para tener remesas hay que mandar dominicanos fuera. Mire, ese es un tema que yo le agradezco infinitamente que usted lo haya traído aquí.
nosotros, los dominicanos, debemos hacer conciencia que necesitamos una reforma para que sea el país el que tenga la propia dinámica de su crecimiento y de su prosperidad. Porque hasta ahora, esta prosperidad que tenemos los dominicanos es el regalo que recibimos anualmente y diario de esa remesa. Es decir, quítele los 20,000 y tantos de millones de dólares que nos regalan los generosos dominicanos de ultramar. Quíteselo a la economía, a ver si habría crecimiento. No hay divisa aquí. No, crecimiento. Que eso que estamos celebrando, de que crecemos un 5%, de que aquí hay una dinámica económica, quítele ese regalo de las divisas, a ver si sería posible. No estaríamos enfrentando unos con otros aquí en una crisis espantosa. Y le pido un minuto para que me permita esto. Mire, no es solo, uno habla de remesa, no es remesa solo. Sí, las remesas llegan a 11, 12 mil millones. Pero es lo otro. Pero la donación en naturaleza, en ropa, en paquete, en tanque. Y vienen y compran propiedades. En bienes raíces, en autos nuevos y usados. Es posible que llegue anualmente a los 5 o 6 mil millones, que unido a los 12 son 18. Y luego eso que usted mencionó, compradera de finca. Hable con Acoprovi para que ellos le digan que como el 60% de los apartamentos son ellos que los compran, sí, señor. Entonces es posible que por inversiones entre algunos 7,000 millones más, mire, es posible que en esta economía de solo 115,000, 120,000 millones, nos estén regalando 25,000 millones. Mire a ver. Ingeniero, desde el gobierno de Guzmán, yo tuve el placer de conocerlo. Y quiero decirle que nunca el optimismo fue su sentimiento preferido. Hoy, frente a estos 4 años, ¿cómo se siente? ¿Optimista, reservado, observando? Háblenos de cómo usted ve su país, no su gobierno, su país con el elemento gubernamental. Claro, es difícil desprender el gobierno del país y el país del gobierno. Hay que analizarlo juntos. Yo veo la situación con que se puede mantener y superar el crecimiento, porque en República Dominicana no se habían atacado elementos fundamentales. La corrupción se ha atacado no solo en los juicios, en los tribunales, sino en una administración que tal vez no sea tan perfecta ni tan honesta como uno la ve o quisiera, pero que ha hecho un cambio de casi, si no de 180, por lo menos de 150 grados. Y eso hace, eso da un cambio fundamental. Pero además, la visión. Aquí se está hablando de proyectos, ya de proyecto país. Aquí se está hablando de que República Dominicana, por su ubicación geográfica, en el centro del Atlántico, es el lugar ideal para actuar como hub, seguro, como punto de centralización. Fue lo primero que encontró el descubridor cuando vino. Claro que sí. ¿Por qué lo hizo Colón? ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Todo esto es que estamos equidistantes y si usted se toma el trabajo de medir más o menos el centro de Europa con nosotros, que son 6,000 kilómetros, el centro de Norteamérica, que son 6,000 kilómetros, y el centro de América del Sur, que son 6,000 kilómetros, y el centro de África, es lo mismo. Entonces, República Dominicana lo que necesita es una buena planificación, una administración honesta y una estructura fiscal que permita que el gobierno rinda los beneficios positivos que tiene que rendir. Porque un gobierno sin dinero
no sirve ni para echárselo a los perros. A pesar de que me hace mucha falta el domingo en la mañana, con Hablan los Sabios, no sé cómo va a terminar eso, pero quiero decirle que a cada rato queremos tener al ingeniero Albuquerque aquí. No te invítenos cuando usted quiera. Pero a cada rato. Gracias, ingeniero.